Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Y bueno, hoy estamos aquí Eric y yo dispuestos otra vez a destripar una nueva historia. Aviso que habrá spoilers, así que os recomendamos que leáis la historia si no la habéis leído antes de escucharnos. Y bueno, si sois más aventureros y aún así queréis escucharnos sin leer la historia, pues tampoco pasa nada. La historia de hoy es lo que se espera de nosotros, de Ted Chiang. Aquí tenemos a Eric, que nos va a hablar de ella así para introducirnos y luego ya entramos al trapo. ¿Qué te parece, Eric? Buenos días, Víctor. Pues me parece muy bien. Vamos a hacer como siempre, vamos a hablar un poco de qué va esta historia y la vamos analizando sobre la marcha, que es un poco la dinámica que tenemos. Como tú dices, la gente que haga lo que quiera. Si quieren leer primero el relato y luego escuchar. Claro, bajo su entera responsabilidad pueden hacer lo que quieran. O sea, nosotros ponemos la mesa, ponemos los cubiertos y ponemos el plato. Si quieren Claro, empezar a comer, ya lo que ellos ya... quieran. Nosotros contamos los finales y yo creo que ya a estas alturas de la película, si nos han estado escuchando en los anteriores programas, ya lo saben. O sea, aquí vamos a Claro, saco. Nada de guardarnos al final, porque la intención es analizar y hablar de la historia. muy bien. Bueno, pues como tú decías, es lo que se espera de nosotros, de Ted Chiang, que está contenido en un libro que salió el año pasado o el anterior, un libro que se llama Exhalación, que es muy recomendable. Para los fans de la ciencia ficción, yo lo recomendaría. A mí me ha gustado particularmente y esta historia es muy corta, tiene, no sé si son 2 o 3 páginas, pero Sí, por ahí. tiene un contenido brutal, tiene mucha molla. Sí. Sí, es muy intensa, no tanto por cómo lo cuenta, sino por el trasfondo que hay detrás del relato. O sea, Hmm. a mí me explotó la cabeza. Sí, a mí también, la verdad. La primera vez que la leí, la verdad es que me explotó la cabeza. Decir de Ted Chiang, él es el autor de la novela corta La historia de tu vida, que es la obra en la que se basa la película La llegada, que estuvimos hablando de ello. Es un peliculón, a mí me gustó también mucho. Pero decir solamente que la idea central de La llegada sí que tiene relación con este relato. El concepto de la idea del determinismo, de si vivimos en un universo determinista o no. Y de esto va un poco el tema de esta historia. Parece ser que lo del universo determinista es un poco una obsesión de Ted Chiang como autor. Tú sabes que cada autor tenemos unas obsesiones, pues este hombre... Claro, y de esto ya hablábamos cuando hablábamos de Iwasaki, los temas sobre los que pivota cada autor y que Iwasaki de un modo u otro pues hacía ahí como una especie de broma, aquello que contaste en aquella anécdota de que se presentaba a concursos con el mismo relato, cambiando algunos parámetros, etcétera, pues sí. Sí, en el caso de Iwasaki era más una cuestión de estructura, pero al final sí, temáticamente también, en realidad, de fondo sí, sí lo era. En este caso, supongo que las ideas que se plantean o las preguntas que se nos plantean es ¿qué es el determinismo? Si nuestro futuro está escrito, si existe el destino o vivimos en un universo que está gobernado por el libre albedrío. ¿Tú qué piensas? O sea, antes de empezar con el relato, ¿a ti qué idea te da? Bueno, yo la verdad es que he cambiado de parecer y de pensamiento a lo largo de los años, pero yo siempre he pensado que sí que hay una suerte de destino, entre comillas, al que se puede arribar siguiendo diferentes caminos. Porque al final creo que lo importante no es el destino en sí, sino el camino que se traza de un punto A al punto B. Entonces yo creo que lo enriquecedor no es llegar a un punto, sino el trayecto que hay hacia ese punto. Entonces, que llegues o no llegues de una manera determinada, pues eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? De las Claro. decisiones que toma, de las elecciones que toma, aunque claro, leyendo este relato, pues uno se plantea pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Mm. De que si cada elección que toma es la que se había predispuesto que iba a tomar.
Es complicado. La verdad es que yo te decía antes del programa que yo soy un poco friki de estos temas que a mí, particularmente a mí me interesan, aunque no escriba sobre ellos ni esté tan obsesionado como Tetian. Una recomendación que me viene a la cabeza. Hay una miniserie que se llama Devs, que precisamente trata este tema también. DEVS. Es muy recomendable y también es muy desasosegante. Porque el tema lo es, la verdad. Voy a ir con el relato. La idea central del relato gira en torno a la existencia de un aparato que se llama Pronostic. Es un aparato de un funcionamiento muy sencillo. Es como una especie de mando a control remoto, del típico que tenemos para abrir las puertas del coche, que tiene un botón y una LED verde, una lucecita LED. Y la cuestión, lo que pasa con este aparato, es que la luz siempre se enciende un instante antes de que tú aprietes el botón. Es decir, el aparato parece saber cuándo tú vas a apretar el botón. Y lo que se deja patente en este relato es que no se puede engañar al dispositivo, que la luz siempre se enciende un momento antes de que aprietes el botón, porque el aparato lo sabe por anticipado, sabe lo que vas a hacer. Se cuenta en este relato que, bueno, no se especifica a nivel técnico. ¿Ibas a decir algo, perdona? Sí, mira, a ver, lo que decías de los botones, sí, a lo mejor lo que ibas a decir ahora, que el corazón de cada Pronostic consiste en un circuito con un retraso negativo del tiempo. Eso es. Y claro, aquí entramos en otro tema, no solamente en el tema del determinismo, sino también en el tema de los viajes en el tiempo. Efectivamente. Claro, de todos modos el relato yo creo que no procede ser tan técnico porque igual rompería el dinamismo, rompería la fuerza con la que impacta en el lector. Eso es verdad. Si nos perdiéramos en el tecnicismo. Porque aquí en realidad hay que tener en cuenta que lo importante no es el aparatito en sí, sino el dilema filosófico que trasciende. Ahí está. Ese es el tema. Bueno, el aparato, como decimos, tiene un sistema que lo que hace es como viajar en el tiempo y avisar de que tú vas a apretar el botón. Claro, el narrador lo que nos avisa es que no existe el libre albedrío, sino que todas las decisiones ya están tomadas. Así es. Y es el primer punto de inflexión a nivel filosófico, ¿no? Que es el que luego deriva en el problema mundial, ¿no? que expone lo que es el relato, porque en realidad la presentación del aparatito es un poco la excusa para darnos a entender que algo tan sencillo como retrasar o anticipar un segundo de nuestro tiempo puede ser poderosamente dañino para la sociedad. Claro, el relato va de lo particular a lo general, como tú dices. O sea, se empieza hablando como... bueno, voy a hablar un poco del narrador porque creo que es necesario, creo que es un poco necesario antes de seguir con esto. La narración está hecha en forma de aviso. Es como una advertencia que una autoridad en el tema está dando. Tiene como ese carácter, ¿no? Y esto es un tono muy adecuado porque resulta confiable el tono en el que habla, ¿no? Habla como esto es un aviso sobre el uso del Pronostic y sobre las implicaciones filosóficas que tiene. Claro, aquí en este tipo de relatos no nos serviría un narrador en primera persona, por ejemplo, que es un narrador del que uno puede desconfiar. Sí. Sino que es una voz con autoridad. Y es una voz que está también desapegada, está alejada de los acontecimientos. No es una voz cercana, implicada con las emociones de los personajes, digamos. De hecho, no hay personajes. Claro, y de hecho esto funciona un poco como una muñeca rusa. Nos está planteando un problema de un aparatito que tiene un retardo un retraso negativo del tiempo de un segundo. Nos habla a lo largo del relato de que la intención es prolongar ese tiempo de retraso, ¿no? Y luego al final del relato, lo voy a decir ya, quien está hablando lo hace con un retraso negativo creo que de un año. De un año. Lo cual da a entender que en realidad aquello de lo que estás diciendo todavía no ha pasado. Bueno, ahora hablamos del final. Me acabas de hacer un spoiler que te voy a matar yo a ti. pero ahora hablamos del final porque el final ya sí que te rompe la cabeza si te pones a pensar sobre ello en plan de... Pero entonces vamos a ver.
por lo que plantea el propio relato, ¿no? Determinismo o libre albedrío. Bueno, hablamos después. Pero nada, decir eso, que señalar que el narrador a mí me parece apropiado, por el hecho de ser como una autoridad que está advirtiendo sobre algo. Los que empiezan a adquirir un pronóstico lo empiezan a usar como si fuera un juguete y lo usan durante días para más tarde olvidarlo, como si fuera un Tamagotchi. ¿Sabes? Cuando salió la moda de los Tamagotchis, todo el mundo flipado con los Tamagotchis. Pero llega un momento que el Tamagotchi acaba, o sea, en un cajón. Se incide en la idea de que aunque la gente deje de jugar con el pronóstico, esto tiene implicaciones profundas en sus vidas, porque en lo más hondo ha calado la idea de que hagan lo que hagan, todo está predeterminado por el destino. Esto supone que algunas personas dejan de tomar decisiones por completo. Sí, es lo que dan a llamar en el relato el mutismo acinético. Eso es, caen como una especie de apatía. Bueno, de apatía y de introversión y de encerramientos en sí mismos y de bueno, quedan como simples observadores de la realidad que al parecer solo se mueven. Es como que acaban tirados en la cama y se mueven, de vez en cuando cambian la postura, pero ya está, no hacen nada más. Sí, que luego hay que decir que el narrador hace referencias a los rolos craftianos, al teorema de Gödel, que lo tengo que buscar, me parece súper complejo, y también a Bartleby. Cuando habla de Bartleby, yo me viene a la cabeza la novela de Herman Melville, la de Bartleby el escribiente, y realmente tienen mucho paralelismo, porque Bartleby al final pues piden trabajar en una oficina, al final lo despiden, pero se niega a moverse de su lugar de trabajo y al final se niega incluso a comer y acaba pues muriendo de dejadez, ¿no? De hambre y de dejadez, ¿no? Porque ahí como un mueble más. Y un poco es lo que pasa con... Bartleby tiene esa frase que para mí es una frase fetiche, que es la de preferiría no hacerlo. Claro, y eso es un poco lo que pasa con esta gente que se queda atrapada por el pronóstico, ¿no? Por la idea del pronóstico, de la falta de libre albedrío, que se preferiría no hacerlo. Pero claro, es el abandono de uno mismo ante la futilidad de los actos humanos. Es que da igual lo que haga, porque no va a servir de nada. Pues aquí entramos ya en un concepto filosófico complejo, porque, claro, tanto si te mueves como si no te mueves, se supone que eso está determinado. Y aquí entra un poco el qué es lo que tú querrías hacer. ¿Quieres quedarte quieto sin hacer nada, dejarte morir, o quieres hacer algo? Entonces, claro, a lo mejor esta gente entra en ese mutismo cinético porque no encuentran nada a lo que aferrarse o que realmente les motive a moverse, más que el hecho de saber que está todo predeterminado. Sí, es como si perdieran la esperanza, de alguna forma, porque lo que pierden es la capacidad de tener una voluntad, sí. de decidir, de querer. También se dice que una tercera parte de la gente que usa el pronóstico son los que acaban más graves, los que acaban hospitalizados porque incluso dejan de comer. Sí. Y los que acaban con ese mutismo acinético, por así decir. Sí, a ver, luego se habla de una especie también de intento de aliviar ese mal, ¿no? Y es el tema del tratamiento de los médicos hacia los pacientes, que intentan de modo psicológico reconducir su pensamiento, diciéndoles pues cosas como que ninguna acción que hayas realizado en el último mes era más libre que una que lleves a cabo hoy, ¿no? Y que le dicen, bueno, no es necesario que creas o no creas en el libre albedrío, simplemente puedes seguir comportándote como entonces. Entonces, claro, los pacientes lo que pasa es que le contestan siempre que la diferencia es que ahora lo saben. Ahora saben, claro. saben que ese hecho existe y que no pueden obviarlo. Es que esto es muy importante. Es que ahora son conscientes. Claro. Y esto también se deja caer antes en el relato. O sea, si la física dice que no existe el libre albedrío, pero nosotros como humanos tenemos la sensación de que sí tenemos esa libertad, porque yo ahora mismo estoy aquí grabando el podcast contigo, puedo decidir abrir la ventana y lanzarme. Pero... No lo hagas. No lo haré. Espera al menos a que acabe el programa. No, y quiero grabar más, o sea que no lo voy a hacer. Pero que te quiero decir que es como que todos tenemos esa sensación de que en realidad sí somos libres. Entonces, el problema es que el pronóstico deja claro, deja patente que no lo somos.
Y eso es lo que a ellos les hace conscientes de esa idea de una manera muy profunda, tanto que los Sí. echa a perder. Parece que como si los pudriera filosóficamente. Claro, a mí lo que más me explota la cabeza de todo este dilema es que en realidad no hay un modo claro de comprobar si eso es así o no. Porque tú una vez que tomas una decisión, es esa decisión la que te lleva a ese final. Pero claro, nunca sabrás si te hubiera llevado a otro final diferente si hubieras tomado otra decisión. Con lo cual aquí empieza a rizarse el rizo y cada ser humano realiza miles de millones de decisiones a lo largo de un corto periodo de tiempo. En realidad el cerebro está asimilando muchísima información más de la que procesamos cada minuto de nuestra vida. Entonces entra en conflicto, ¿no?, con el pensamiento normal de cada persona. Decir, bueno, a ver, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo sé en realidad que lo que voy a hacer ahora es lo que me va a llevar a ese punto y no va a ser otra decisión que haga más adelante o una que haya hecho en el pasado? Como te he dicho que era un flipado de estos temas, voy a intentar sintetizar una teoría que a mí fue la que más me explotó la cabeza y es sobre la que pilota la serie de Debs. A ver si la puedo sintetizar muy rápido. Esta teoría dice que en realidad el determinismo y el libre albedrío coexisten, que en realidad son las dos cosas. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Bueno, pues esta teoría lo que dice es que sí que existe un determinismo, pero que en realidad cada vez que tú tomas una decisión, bueno, se plantea un escenario en el que existen muchas realidades. Hay un multiverso y ese multiverso coexiste. Entonces, digamos que cada vez que tú tomas una decisión, lo que haces es viajar entre realidades. Es muy complejo de explicar esto, pero es como... No, de complejo de explicar y de asimilar. Ya. ¿Existe el destino? Sí. ¿Existe el libre albedrío? También. Y vale, pues una mente humana no puede entender esto. Sabes tú que la física teórica, eso es pura fantasía, eso es ficción. Lo que pasa es que esta gente necesita inventar e imaginar para poder alcanzar ideas que a día de hoy pues todavía no entendemos. Y esto ha funcionado así. Claro. O sea, es impresionante. Ahí hay caldo de cultivo para historias y para relatos para... Vamos, me parece muy interesante porque además esto es lo que digo, que es un poco alimento para la mente también, además de para historias. Y esto, el hecho de reflexionar sobre nuestros actos, sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, es interesante. O sea, mueve muchos resortes a nivel mental y creo que es un ejercicio bastante positivo, ¿no? Y la ciencia ficción también yo creo que ha ayudado muchas veces a que teóricos físicos articulen teorías, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Esto es un poco lo que siempre se dice, de que primero son las ideas, luego las ideas pasan a la voz, ¿no? O en este caso al relato, y el relato pasan a una idea más física, ¿no? A algo más real. Y de ahí a la práctica, intentar llevar a cabo experimentos que demuestren que, y bueno, de ahí el hecho de que exista el colisionador de hadrones o que se hayan inventado todo este tipo de cosas al final, porque, oye, bueno, que nos estamos perdiendo. Estamos con el pronóstico, con esta gente que acaba ingresada porque dejan de comer, porque directamente caen en ese mutismo acinético. Y ya, bueno, el relato acaba muy pronto porque es muy breve. Se revela que, como tú bien has dicho antes, que este es el primer mensaje que es llegado desde un año adelante en el futuro. Se da a entender la importancia que tiene que nos autoengañemos y sigamos pensando que existe el libre albedrío. O sea, esto lo avisa el narrador. Sí. O sea, es sumamente importante que nos autoengañemos y que sigamos pensando que somos libres. Se dice que es una advertencia y que la civilización depende de este autoengaño. Sí, de hecho, a ver, este autoengaño está anticipado un año anterior, como has dicho, y en realidad también especifica que lo están emitiendo esta advertencia, pero también son conscientes de que no servirá de nada porque en realidad está determinado que va a pasar. Claro. No, que quien tenga que sucumbir lo acabará haciendo. Sí, entonces este mensaje es al mismo tiempo optimista y pesimista. Sí, ya, y bueno, y cierra, perdón, el narrador advirtiendo que, bueno, que lanza este mensaje porque no tiene
la opción de no hacerlo. Claro. Estoy predestinado a hacer esto. Claro, a ver, te estalla un poco la cabeza al final con esto. Sí, claro, aquí podría haber un pequeño error, entre comillas, que es en el momento en que tú sabes que algo estás predestinado a hacerlo, puedes optar a no hacerlo y así llevar la contraria a lo que tú crees que estás predestinado a hacer. Pero claro, Ya. Pero es que si no lo hiciera, estaría predestinado a no hacerlo. Da igual. Da igual, haga lo que haga, está predestinado a ello. El hecho de que él diga que no tiene la opción de no hacerlo, no sabemos a qué se debe. O sea, eso es una cosa que deja ahí un poco en el misterio. Pero la cuestión de este relato es, muy bien, tú has lanzado esta advertencia sabiendo que no va a servir de nada. Al final el relato se come a sí mismo, se cierra a sí mismo y se come a sí mismo porque es totalmente inútil todo lo que te acabo de contar. sí, Ahí es donde te parte. claro, al final es meramente informativo, te dice, mira, esto es lo que va a pasar, yo te voy a avisar de esto, pero vamos, puedes hacer caso o no, porque en realidad hagas lo que hagas, vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, Exacto. de hecho, él habla del mutismo cinético, ¿no? Que se propaga como una plaga cognitiva, que es algo que, bueno, hay gente que sí, gente que no, y bueno, ahí lo dejo. El mundo depende de vosotros, pero en realidad el mundo ya está sentenciado. Te doy la razón y yo creo que Ted Chiang aquí no ha querido ser totalmente fatalista porque podría haber terminado esta historia como diciendo todo el mundo va a sucumbir. Pero él deja un poco una puerta abierta a la esperanza porque dice que solo una parte de la población va a sucumbir. Hmm. Pero tú imagínate este relato en plan de si dijera todo el mundo va a sucumbir y además esto no tiene remedio y esta advertencia no sirve para nada. Claro, de hecho, este relato, cuando lo esté leyendo, seguramente seas un ordenador porque estará todo el mundo muerto. Claro, imagínate, ya ves, que el narrador dijera no soy ni humano, soy una inteligencia artificial y te estoy avisando de esto. Y no sería nada raro porque el lenguaje que emplea en el relato es muy poco humano, entre Humano, comillas, también, ¿no? sí. Es muy frío, una comunicación muy directa, sin apenas, bueno, sin apenas, ¿no? Sin una muestra de emocional o solamente es una advertencia pura y dura de lo que va a pasar, pues como que da una noticia con toda la distancia posible. ¿Sabes que yo usé un narrador muy parecido a este en un relato, en el último libro que saqué de relatos, El arte de mantenerse a flote? Hago aquí un poco de spam. Sí. Editorial. Boria. Bueno, yo hice un narrador similar a este en una historia en la que se analizaba el comportamiento de un grupo de sujetos como si fueran cobayas a través del seguimiento de sus actos a través de unas cámaras de seguridad. Y el narrador que yo usé era de este palo, o sea, era un narrador frío que iba narrando sus movimientos y sacando conclusiones de lo que ellos iban haciendo. Claro, yo lo usé acaso hecho porque quería causar ese efecto dramático. Además, totalmente despersonalizados los personajes. No tenían nombres, tenían números. Eran el trabajador 128, el 327. Ya que estamos en un entorno un poco divulgativo, ¿no? Más o menos, es interesante que quienes escriben que sepan que esto es muy útil a la hora de ambientar un relato. Que el Claro. tono con el cual se manifiesta el narrador, en este caso en tu relato, en cómo se dirige o cómo menta a sus cobayas, es importante, no es algo aleatorio ni es algo que no se haya planteado. Igual que Ted Chiang, aquí en este relato, seguro que ha usado este tipo de lenguaje, este tipo de estilo, para darle más sobriedad y más frialdad al determinismo que se habla en la historia. Claro, Creo que claro, claro. nada queda suelto, nada es azaroso. Para nada, o sea, esto está hecho adrede. Claro, todo suma, todo tiene su objetivo y suma a la hora de conseguir ese clima y llevar al lector a ese punto final que es el que queremos, ¿no? O de sorpresa, o de asco, o de miedo, o de terror, el que en principio busquemos, ¿no? Y creo que es Claro. interesante que lo hayas reflejado porque, mira, ahora tienen dos referentes en el cual basarse si quieren comprobarlo. Uno es tu relato, ¿no? La editorial Boria
Repite el título de tu libro. El arte de mantenerse a flote. Vamos a hacer publicidad descarada, así rollo Claro, Los Serranos. sí. Y bueno, Sí. y aquí en el de Techean del rato que acabamos de hablar de lo que se espera de nosotros. Sí. No, claro, simplemente avisar de eso. O sea, tú sabes que tú lo sabes perfectamente, porque tú como autor llevas un montón de tiempo en esto, como lector y como autor. Y si quieres un narrador que sea cercano, vas a coger una primera persona y vas a narrar de una manera muy emocional, muy cercana, pues esto sería lo que estaría en el otro extremo de la paleta. O sea, es un narrador que está narrando, es un narrador testigo, ojo, porque Sí, está narrando lo que ve, pero de una manera, ya te digo, totalmente despersonalizada, no te metes en las emociones de los personajes, solo claro. narra lo que ves. Ahora digo yo una cosa. Mm. Aquí el pronóstico, la manera de adelantarse en el tiempo era la lucecita. Sí. A mí me intriga muchísimo el narrador, cómo ha llegado al punto de saber todo lo que sabe, si a un año vista su manera de viajar en el tiempo solamente era una lucecita. Me parece Ajá. un avance muy chocante, ¿no? O sea, es un avance muy grande en solo un año de tiempo, ¿no? Claro, entiendo por dónde vas. Las Claro, implicaciones que ha tenido por medio, ¿no? O sea, cómo del aparatito pequeño, insignificante, ha pasado a... Tenemos la capacidad de volver atrás en el pasado un año. claro. O incluso no, a lo mejor verlo a través de algún tipo de canal, no lo sé, no sé. Ya. Es intrigante. Esto a lo mejor se lo decimos a Techian, que no nos va a entender y no nos va a oír seguro, pero que haga una segunda parte y Y nos lo que explique, ¿no? y nos lo explique. No, mira, a mí esto es una cosa que me gusta mucho de las historias, que es que no nos lo expliquen. O sea, que al final rellenes tú con tu imaginación. A mí una historia que me deja pensando y dándole vueltas y me permite a mí rellenar con la imaginación, a mí eso me gusta mucho y creo que eso está muy bien hecho. No, O sea sí, sí que, tienes razón. bueno. Aunque sea un final cerrado, sí que está bien que no todo quede muy Mm, mascado. Que siempre mm, quede algo a la imaginación del lector y que el lector pueda pues sacar sus propias conclusiones y ya está. Y que lo mm. disfrute a su modo. Sí. Bueno, pues antes de cerrar este capítulo de hoy, decir que al final del libro, que esto me di cuenta el otro día, al final del libro de Salación hay una especie de anexo donde el autor explica las motivaciones para escribir cada historia. Y nada, de esta en particular hablaba de que él quería llevar, por ejemplo, el tema de, tú sabes, esto que se usa a veces en Lovecraft o en autores de este tipo, de que exista un libro, un grimorio que Sí, vuelve loca a la gente. sí. Pues él quería usar lo mismo, pero en ciencia ficción. O sea, quería usar como un dispositivo, un objeto que provocara un efecto irreversible y dañino y un tanto... O sea, aquí el pronóstico es el Necronomicon de Tenchian. Sí, correcto. Esta era la idea sobre la que él construyó, digamos, esta historia. Y nada, solamente decir eso. Claro, esto demuestra una vez más que no hay nada al azar. Y que todo el universo es determinista. Y ya cerramos así, y cerramos perfectamente este capítulo. Que es tal cual teníamos que hacer. Sí. Nada, Víctor, Bueno, que yo creo que hasta aquí hoy, ¿no? sí, hoy creo que lo dejamos por aquí. Ya Mm, si os ha gustado pues lo que se espera de nosotros de Techian, pues Techian tiene muchos más relatos y también todos interesantes. Plantea conceptos muy interesantes en todos ellos y creo que ninguno os va a dejar del todo indiferente. Así Para que nada. por nuestra parte, decir solamente que si os ha gustado, darle al like, suscribiros y compartir. Compartir a todo el mundo para que nos esparzamos ahí como esporas o como el pronóstico en la historia de Techean. Y por supuesto, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.